Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de la comunidad Kotlin de Madrid. Me presento antes que nada. Yo soy Antonio Jesús Pallares. Soy uno de los nuevos organizadores de la comunidad Kotlin de Madrid. Y hemos tomado recientemente la organización de la comunidad junto con Fabiana del Moral, Alexander Cabezas y Rubén González, ¿vale? Nuestra idea para empezar antes del verano es dar charlas cada 2 o 3 semanas, ¿vale? En este canal. Y lo que os animamos es no solo a asistir, sino que los que estéis interesados en dar alguna charla, pues que animaos a participar, porque queremos vuestra participación. La temática, pues bueno, como podéis esperar, lo ideal es temática Kotlin, mobile, Android, ¿vale? En ese ámbito. Y cualquier cosa a lo mejor que tenga cierta relación, aunque sea un poco tangencial, pero que se pueda relacionar o que se pueda aplicar en la parte móvil, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda tenéis nuestra redes sociales, lo que es el Twitter, ¿vale? También nos podéis seguir en Meetup y como veis aquí ahora mismo, pues en Twitch, como nos estáis viendo. Y bueno, tener piedad con nosotros en esta primera prueba, en esta primera charla que estamos haciendo con Restream, ¿vale? Y pedimos perdón de antemano si es que hay algo que pueda no salir tan bien como nos gustaría. Pero bueno, iremos aprendiendo todos juntos y nada, esperamos que os guste mucho esta iniciativa que tomamos. Para empezar, como bien sabéis todos los que estáis aquí, empezamos fuerte. Tenemos aquí a Antonio Leiva, que como bien sabéis es, bueno, creo que no necesita mucha presentación, ¿vale? Pero aún así os lo voy a decir lo básico. Es desarrollador Android, es formador y es un Google Developer Expert, y entre muchísimos otros títulos que bien sabéis seguro. Nada, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Que veo con un poco de retardo, como estoy viendo el Twitch directamente, un poco de retardo a mí mismo y digo, no sé si estoy saliendo ya, no estoy saliendo. Entiendo. Pues nada, nosotros estamos encantados de tenerte aquí. La verdad que ningún mejor invitado para abrir esta tanda de charlas que queremos dar a partir de ahora y nada, ya poco más. Va a empezar a darnos nuestra charla que se llama Kotlin tiene mucho flow y sin más te dejo con el foco sobre ti para que nos cuentes lo que tienes que contarnos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Nada, a ti. Pues nada, lo dicho, bienvenidos a Kotlin Math. A mí me hace muchísima ilusión que este grupo se haya vuelto a crear y se haya reactivado y que vuelva a dar charlas, porque es una tarea que yo me planteé muchas veces también, porque sabía que Kotlin Math estaba un poco parado, pero ya sabéis que con la cantidad de cosas que hago en el día a día, pues me era un poco complicado y siempre he pensado que aporto más valor estando a este lado, que organizar eventos es complicadísimo y yo no lo he hecho nunca, así que sé que hay gente que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Así que para mí es un placer iniciar esta nueva andadura de Kotlin Math y que cuando todo esto pase, ojalá que podamos hacerlas, no sé si todas, porque también está bien hacerlas online, pero algunas en directo para también irnos conociendo toda la comunidad en persona. Pero bueno, me voy a centrar ya un poquillo en lo que vamos a hablar hoy. Hoy voy a dar una charla un poco tangencial sobre todos los temas relacionados con Flow. Vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, os daré también algunos recursos por si queréis ahondar en algunas de ellas y yo creo que os vais a llevar una imagen bastante amplia de todo lo que se puede hacer con Flow. Si no sabéis lo que es, vamos a entrar en ello, así que no os preocupéis. Y para los que ya lo hayáis usado, pues a lo mejor os doy ahí algunos pequeños detalles que no conocíais o algunos tipos de flows extra que no habíais visto anteriormente. Así que, bueno, perdón, que no me pasaba las slides. ¿Quién soy yo? Pues bueno, como ya han comentado, soy desarrollador Android o era. Ahora ya no sé ni siquiera si considerarme eso. Actualmente soy formador de tecnologías Android y siempre muy focalizado en Kotlin. Así que me dedico a ayudar tanto a empresas como a personas particulares a evolucionar profesionalmente. Y bueno, pues algunos ya lo conoceréis, que tengo formaciones online, tanto de Kotlin como incluso ya ahora también para iniciarse con Android, temas más a fondo como Architect Coder, la camiseta que podéis ver ahí,
que es una formación mucho más profunda sobre temas de calidad de software, y todo eso es lo que hago acompañado con todo lo que podéis conocer que voy haciendo de divulgación en redes sociales y últimamente en YouTube. Con respecto a la charla de hoy, como vamos a ver cosas algo avanzadas sobre Kotlin, si hay algunas cosas con las que os perdéis o queréis saber cómo seguir dominando el lenguaje, os voy a dejar ahí un enlace que podéis ver, devexperto.com/km, donde podéis apuntaros a una masterclass gratuita que tengo con temas relacionados sobre cuál es la situación actual de Kotlin en el mercado, cómo sacarle el máximo partido al lenguaje, etcétera. No sé cuál es el nivel de las personas con las que estamos aquí hoy compartiendo la charla, pero si creéis que podéis darle un impulso aún mayor a Kotlin y que queréis aprenderlo conmigo, pues ahí tenéis esa charla donde os daré algunas herramientas para seguir mejorando. Y por otro lado, como os comentaba, pues hoy vamos a dar muchas pinceladas sobre muchas cosas y algunas de ellas las tengo desarrolladas más a fondo en YouTube. Así que os podéis ir a devexperto.com/YouTube y ahí encontraréis mi canal de YouTube donde tengo un mini curso completo de programación reactiva con Flow. Hay algunas cosas que vamos a ver hoy en la charla para las que todavía no existe vídeo. Por si habéis visto esos vídeos, que sepáis que hoy vais a aprender cosas nuevas, que no os voy a dejar solo con lo que ya conocéis. Pero muchas de las cosas que hoy vamos a pasar así un poco más por encima las tenéis más desarrolladas en el canal. Tengo un par de vídeos sobre corrutinas, uno muy cortito para aprender las bases y otro bastante largo para entrar más a fondo. Y luego lo que os comentaba, el curso completo de programación reactiva con Flow. Así que ahí tenéis un montón de contenido sobre esto y muchos otros temas que podéis aprender. Comentaban por ahí, que no funciona el enlace, pues esperad que os pongo otro que sí que funciona. Estos son los temas del directo que si habéis estado en el rato que he compartido antes con vosotros en YouTube, que os comentaba pues que a veces pasan cosas en los directos que uno no puede controlar, que pues este es uno de ellos, ¿no? Así que os paso por aquí el enlace correcto, no sé por qué ese no está funcionando, algo me he debido de cargar por el camino. Ahí podéis acceder al training gratuito que os comentaba. Vale, pues vamos a empezar un poco muy por encima, aquí no voy a entrar a fondo porque nos podríamos tirar toda la charla hablando de ello. ¿Qué es la programación reactiva? La programación reactiva, por resumir muchísimo, vendría a ser un patrón observer. Tenemos un objeto que puede ser observado y un objeto observable cuyas modificaciones pueden ser observadas y un grupo de observers que van a escuchar todos los cambios que se produzcan en ese observable. Esto como tal, pues no define completamente la programación reactiva, sino que luego por encima tenemos unos flujos de datos que son los que vamos a ir controlando mediante esa escucha activa a esos observables. Y lo que podemos hacer, ese flujo de datos es el que manejará el observable, una serie de informaciones que podemos ir recibiendo, de las que podemos ir recibiendo los cambios, y luego vamos a poder hacer operaciones sobre esos datos. De tal forma que no nos tenemos que quedar exactamente con el dato que nos viene, sino que lo podemos transformar, lo podemos mezclar con otros flujos de datos, de tal forma que el resultado final sea el que se adapte a las necesidades que tenemos en nuestra aplicación. Y luego, aunque esto no es una definición 100% exclusiva de la programación reactiva, normalmente todas las herramientas de programación reactiva nos van a dar un manejo de hilos mucho más sencillo que si lo tuviéramos que hacer nosotros. De tal forma que vamos a poder definir dónde queremos que se produzcan las operaciones de creación de ese flujo de datos, de escucha, etcétera. Todo eso se va a poder gestionar de forma bastante sencilla. Si lleváis mucho tiempo desarrollando, seguramente os sonarán librerías como RxJava o RxKotlin incluso, pero bueno, con la llegada de las corrutinas surgió una alternativa que nos da prácticamente la misma potencia que nos podría dar RxJava, pero en un lenguaje mucho más natural para los que somos desarrolladores de Kotlin. Y ahí es donde entramos a ciertos conceptos sobre las corrutinas. No voy a entrar muy a fondo en corrutinas porque, como os digo, ya pues doy por hecho que muchos de vosotros lo conocéis y no es el objetivo de esta charla, pero si no las conocéis,
pues ya sabéis que en el canal de YouTube tenéis todos esos vídeos que os pueden ayudar. Por simplificar mucho nuevamente, las corrutinas nos permiten la gestión de la concurrencia mediante una especie de hilos ligeros que los llaman, que en realidad son lo que denominamos corrutinas, que van a poder ejecutarse muchísimos de forma paralela, porque la gestión que luego todo el sistema de corrutina va a hacer por detrás va a ser muy eficiente para controlar todo eso. Así que de forma sencilla vamos a poder estar cambiando de hilo y ejecutando las operaciones en otros hilos que no nos bloqueen el hilo actual en el que nos estamos ejecutando, pero con la ventaja además de que podemos escribirlo en notación secuencial. Es decir, que aunque la línea anterior nos esté bloqueando la ejecución del flujo de nuestro código, no necesitamos escribirlo en formato callback o algo así en el que perdemos un poco el flujo y lo tenemos que recuperar, sino que en la línea siguiente vamos a poder utilizar el resultado de la línea anterior como si fuera código secuencial, pero eso por detrás está haciendo todo lo que necesita para ejecutar las operaciones en otro hilo o en otro conjunto de hilos. Así que es muy potente, pero a la vez muy sencillo de entender. En cuanto a las corrutinas, tenemos que entender 4 conceptos muy rápidos. Lo primero son las funciones suspend. Suspend es una palabra, como la palabra vital para entender todo esto de las corrutinas, y es que una corrutina se puede quedar suspendida. Yo muchas veces uso la palabra bloqueada, pero realmente la palabra correcta sería suspendida. Se puede quedar suspendida en un punto esperando a que la ejecución de otro trozo de código acabe, para que cuando acabe podamos utilizar ese resultado en la línea siguiente. Entonces, toda la potencia de las corrutinas se basa en que podemos tener funciones de suspensión que se estén ejecutando en hilos muy diferentes en el que estamos ejecutando la corrutina principal. Luego vamos a tener los builders, que son los constructores de esas corrutinas, que hay varios, los vamos a ver hoy súper rápido, no me voy a centrar mucho en ello. Y luego tendríamos los dispatchers, que son los que deciden en qué hilo o en qué conjunto de hilos se va a ejecutar el código que le identifiquemos. Y por último, los scopes, que nos definen el ámbito en el que esas corrutinas tienen validez. De tal forma que si el scope en el que estamos ejecutando las corrutinas desaparece, lo podamos cancelar y esas corrutinas no se sigan ejecutando en segundo plano. En los scopes hoy no nos vamos a meter porque no nos van a hacer falta para explicar todo lo demás, pero que sepáis que son una parte importante y os animo a que veáis esos vídeos para introduciros más a fondo. Así que sin más, vamos a ver un ejemplo súper rápido. Me voy a venir aquí a esta función main y os quiero explicar un poquillo cómo generaríamos una corrutina. Bueno, lo primero es que necesitamos añadir la librería de corrutinas, que actualmente vamos por la versión 1.4.3. En breve va a salir la 1.5.0, pero todavía está solo como release candidate, así que no la he querido utilizar para hoy, para no liarnos más. Y las corrutinas, pues imaginémonos que lo que queremos hacer es pues, tener un bloque que identifique nuestra corrutina. Podríamos tener una palabra reservada que se llama la corrutina, que no es el caso, no se llama así. Y luego, imaginemos que queremos hacer una operación en segundo plano que de normal nos bloquearía la interfaz. Pues, por ejemplo, yo estoy hablando de interfaz, hablando de Android, pero podemos pensar en el hilo principal o en el hilo en el que se esté ejecutando actualmente esta corrutina. Si no lo queremos bloquear por lo que sea, pues imaginemos que aquí estamos haciendo una petición a un servidor que nos va a bloquear el hilo principal. Si nosotros hiciéramos esto, para los que vengáis de Android sabréis que incluso si hacemos una petición HTTP en el hilo principal, lo que va a ocurrir es que nos lanza una excepción Android. Esto no lo podríamos hacer. Entonces nos vamos a tener que buscar una forma de hacerlo en un segundo plano. Voy a ponerlo como una palabra reservada que sea background, por ejemplo, para que esto se haga en un hilo secundario y que el resultado aún así lo podamos recuperar aquí y luego hagamos con él lo que sea. Pues, por ejemplo, print line result. Esto básicamente es lo que conforma una corrutina. El builder de corrutina, el que nos va a cambiar el sitio donde se está ejecutando esa corrutina, que bueno, esto en realidad sería una función de suspensión que nos permitiría hacer ese cambio, y luego la petición que nos estaría bloqueando el hilo principal. ¿Esto por qué lo podemos sustituir? Pues podríamos utilizar un builder de corrutinas. El builder clásico de corrutinas es launch.
que es el que más vamos a utilizar, aunque aquí necesito hacer un global scope.launch. A ver, no me está pillando la librería. Vale, me falta aquí hacer el... A ver si ya me lo pilla. Ahí lo tenemos. Esto es lo que comento de los scopes, que no nos vamos a meter hoy. Echarle un vistazo si no lo conocéis de antes. Y luego esta función que nos permite cambiar el hilo, existe una ya dentro de las corrutinas que se llama withContest, que le podemos pasar por aquí un dispatcher. Si recordáis, comentamos que los dispatchers son los que nos permiten definir en qué hilo queremos que se ejecute. Si estamos en Android o en alguna librería, en alguna framework que utilice un hilo principal, tenemos el dispatcher main. Y si no, tendríamos el I/O para operaciones de entrada-salida, como sería esta, una operación que se lanza a un servidor, a una base de datos, etcétera. Y el default sería para operaciones que tengan gran carga de procesamiento dentro de nuestra aplicación. Esto, para entenderlo, bueno, cada uno utiliza un número de hilos definido en función del tipo de tarea que realiza, porque tiene en cuenta la carga de la CPU, etcétera. Pero bueno, como os digo, en eso no nos vamos a meter hoy a fondo. Que sepáis que el dispatchers.io son para las peticiones que haríamos habitualmente en una aplicación, que son pues peticiones a un servidor, a leer un archivo, a una base de datos, este tipo de cosas. Y luego, pues ya aquí podríamos hacer esta petición que se ejecutaría en un hilo secundario y cuando acabara nos vendría al hilo en el que se esté ejecutando en esta corrutina. Que en el caso de Android, pues si lo hemos definido bien, el global scope no lo usaría, pero si hemos definido un scope correcto, estaría utilizando el hilo principal de la aplicación. Luego hay otro builder, en el que tampoco vamos a entrar hoy mucho, que es el async. El builder async lo que nos permite es ejecutar varias operaciones en paralelo. Porque esto, si os fijáis, cuando tenemos una función de suspensión, lo que va a hacer es la corrutina se suspende aquí y no va a pasar hasta la siguiente línea hasta que no haya acabado de ejecutar esta operación. Por tanto, si tuviéramos dos operaciones pesadas que se pueden ejecutar en paralelo y las hacemos aquí una detrás de otra, estaríamos perdiendo tiempo en esas operaciones que se podrían estar procesando a la vez. Para ello podemos utilizar el builder async. Y luego hay otro builder que no se usa normalmente, pero que aquí vamos a usar bastante porque es lo que mejor viene para hacer ejemplos, que es el run blocking. El run blocking lo que va a hacer es que hasta que no se acaben las corrutinas que tenemos aquí dentro, la función no va a acabar. Esto en general no nos va a interesar, salvo, por ejemplo, para hacer test, que no querremos que acabe el test hasta que no hayan acabado las corrutinas, o en este caso, que os quiero mostrar cosas por consola, pues no quiero que acabe la aplicación hasta que esas partes no hayan terminado para poder mostraros esa información. Entonces, esto es un poco por encima cómo funcionarían las corrutinas. Como digo, hoy no quiero entrar mucho en esto porque si no, no me va a dar tiempo a ver temas de flows, pero que tengáis esa idea, ¿no? Que tenemos unos builders, unas funciones de suspensión que podemos utilizar algunas de las que ya vienen definidas o podríamos crearnos las nuestras con la palabra reservada suspend fun, pues, por ejemplo, do async. Y aquí dentro, pues ya escribiríamos el código que nosotros quisiéramos. Podríamos incluso utilizar un withContest, igual que estábamos usando fuera, y decirle que aquí haga lo que sea. Pues no vamos a hacer nada porque tampoco merece la pena aquí, pero vamos a devolver un 1. No necesito poner un return porque esto es un bloque de función. Y aquí podríamos hacer byResult igual a do async. Como veis, cualquier función de suspensión nos lo marca aquí en el IDE y de esa forma podemos detectar en qué punto se nos va a quedar la corrutina suspendida hasta que termine, que entonces pasará a la línea siguiente. Esta es una de las ventajas que tiene también el sistema de corrutinas sobre otros sistemas de programación reactiva. Las corrutinas como tal no son programación reactiva, pero unidas con los flows sí. La ventaja que tiene es que como podemos escribir el código de esta forma secuencial, el código resulta muy legible y muy natural. Así que seguramente sea mucho más sencillo, bueno, seguramente no, seguro que es mucho más sencillo de aprender y de entender que si entramos en otros frameworks como, por ejemplo, RxJava. Vale, pues ya hemos visto el ejemplo de corrutinas, vamos a entrar con los flows. ¿Qué son los flows? Pues los flows en realidad no son más que secuencias asíncronas.
No sé si conocéis las secuencias y si no os animo también a que veáis otro vídeo que tengo en YouTube sobre secuencias, pero no son más que unas colecciones lazy, en el sentido de que hasta que nosotros no hacemos una operación terminal, se llama, una operación en la que queremos obtener un resultado, la secuencia como tal no se va a procesar. Y, por tanto, eso nos permite muchas funcionalidades. La primera de ellas es que no se van a generar datos que no necesitamos y otra ventaja es que podemos crear una secuencia infinita, de tal forma que se pueden hacer cosas que con colecciones normales como una lista, por ejemplo, no serían posibles. La diferencia entre un flow y una secuencia, una vez que has aprendido secuencias, casi todo es muy equivalente con respecto a los flows. La diferencia entre una secuencia y un flow es que el flow es asíncrono. ¿Eso qué quiere decir? Que el flow no necesita generar todos los resultados en el mismo momento en el que se piden. En una secuencia, cuando nosotros hacemos una operación terminal, todos los valores de esa secuencia se generan en ese momento, recuperamos el resultado y hacemos con él lo que queramos. En los flows son asíncronos en el sentido de que cuando nosotros estamos generando esa secuencia, que ya decimos que se llaman flows aquí, la podemos hacer haciendo peticiones que no nos devuelvan resultados, o haciendo peticiones o haciendo operaciones que no nos devuelvan resultados inmediatamente. De hecho, un flow se puede quedar indefinidamente esperando resultados y veremos varios tipos de flows en los que eso ocurre. Así que tienen la ventaja de que podemos hacer cualquier tipo de operación que nos genere valores, pero esos valores no necesitamos tenerlos disponibles desde el momento inicial. Por tanto, veremos luego cuando creemos un flow que el contexto de los flows es un contexto de corrutina y, por tanto, podemos lanzar funciones de suspensión dentro de los flows que nos generen los resultados que nosotros necesitemos. Por otro lado, los flows por defecto son lazy, lo que se conoce como cold streams o flujos fríos, que eso quiere decir que hasta que alguien no se conecta para recibir los resultados, esos resultados no empiezan a generarse. Es decir, un flow es, al igual que una secuencia, por defecto no hace nada hasta que alguien empieza a escuchar esos valores y, por tanto, a partir de ese momento, el flow empieza a devolver valores. El recuperar datos de un flow se llama recolectar o collect en inglés. Cuando recolectamos los resultados de un flow es cuando empieza a devolvernos los resultados. Si hay otro recolector que se conecta con ese flow más adelante, va a volver a recibir los mismos resultados desde el principio. No se conecta en el punto en el que se estén generando en ese momento, sino que le vienen todos los valores que ese flow generó desde el principio. De hecho, los valores se vuelven a regenerar desde cero. Esto veremos que es el caso estándar, pero que hay algunas especializaciones de los flows o incluso nosotros los podemos configurar manualmente para que funcionen de maneras totalmente diferentes. Pero bueno, como base, entended que es un flow por defecto, es lazy, hasta que no nos conectamos a él, no empezará a generar valores, es secuencial, siempre que nos conectemos nos va a devolver todos los valores desde el inicial y es asíncrono, por tanto podemos hacer peticiones que dejen bloqueado ese flow hasta que recuperemos un valor. Y ese bloqueo, esa suspensión, porque ya hemos hablado de que son contextos de corrutinas, puede retrasarse indefinidamente. Podemos tener un flow inactivo y conectado durante todo el tiempo de vida de una aplicación, si eso tuviera sentido. Vale, pues vamos a ver algún ejemplillo sobre esto. Y para eso nos vamos a quedar con el run blocking que teníamos aquí. Ya hemos visto un poco para qué. Y nos vamos a generar un flow. ¿Qué formas tenemos? Voy a crear una función makeFlow, que va a ser la que genere el flow. ¿Y qué formas tenemos de generar un flow? Hay varias. Algunas de ellas son, en realidad, todos los constructores de flows son equivalentes a alguno que existen en las secuencias. Por eso os animo a que veáis ese vídeo de secuencias si queréis entenderlo un poco mejor, porque hay tantas similitudes que una vez que entiendes uno es muy sencillo entender el otro. Pero en este caso, pues, por ejemplo, ¿cómo podemos generar un flow? Podemos tener una colección, por ejemplo, una lista de enteros. No hace falta aquí porque aquí le voy a decir que es de 1, 2, 3, 4 y decirle as flow. Y esto nos va a convertir este listado, esta colección, en un flow que podemos consumir como si fuera un flow normal. Vamos a poner el ejemplo ya para luego
ir viendo las pequeñas variaciones. Yo aquí puedo hacer makeflow.collect y hacer algo con esa recolección. Podemos hacer print line y pasarle el id, que es el valor que nos está viniendo de cada una de las recolecciones. Esta función collect se va a llamar cada vez que recibamos un valor de estos. Si os fijáis, si lo pongo en 2 líneas, pues aquí veréis que tenemos el id, que de hecho esto, bueno, pues si conocéis un poco más de Kotlin y ya por curiosidad lo podemos convertir, creo, a ver, no me sale aquí la opción, me parece, pero podríamos utilizar directamente la referencia a la función en vez de tener que andar llamando a print it. Pero bueno, son detalles que una vez que vais conociendo más temas sobre Kotlin, pues pueden ser interesantes para simplificar un poco el código. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, deberíamos ver de forma muy rápida en la consola que nos aparecen todos los números de esta colección. De forma secuencial, porque como hemos dicho, mantiene la secuencia, y si conectáramos varios flows uno detrás de otro, cada uno de ellos pintaría la secuencia desde el principio. Esta es la forma más simple de generar un flow, pero obviamente, salvo casos muy particulares, no va a ser la más habitual, porque aquí no estamos ganando nada con respecto a iterar sobre la colección directamente. Si necesitáramos combinar este flow con otros flows, pues sí que llegaría a tener sentido. Hay otro que es flow of, que es muy equivalente a este. Podríamos hacer un flow a partir de distintos valores. Y lo voy a ejecutar porque esto es básicamente lo mismo que el anterior. Y luego existe uno que sí que es el más potente y el que más usaréis a menudo, que es flow. Esto nos genera un bloque de código y en este bloque de código podemos hacer lo que queramos. Pues, por ejemplo, vamos a hacer que desde i in 0 hasta 10 nos genere, que nos emita un valor. Para decirle qué valores va a devolver este flow, tenemos que llamar a la función emit y pasarle el valor que queramos que emita. Aquí ya esto debería detectar que esto es un flow de entero, si no pedirme el tipo, efectivamente. Si nos fijamos y ejecutamos esto, pues veremos que nos salen los 10 valores uno detrás de otro. Esto de momento tampoco nos está aportando demasiado, pero imaginaos que en vez de emitir directamente este valor, estuviéramos llamando a un servidor aquí y haciendo una petición con ese valor para recuperar ciertos valores del servidor. Pues esto lo podríamos hacer perfectamente aquí con una función de suspensión. Por ejemplo, suspend fan, do async, lo que sea, ¿no? Y aquí with context y que nos cambie esto de contexto. Dispatches.io. Lo que sea. Esto ahora mismo solo os quiero enseñar que se podría llamar desde aquí y que esto sería una función de suspensión y que, por tanto, podemos hacer el tipo de peticiones que necesitemos. Llamar a un servidor, llamar a una base de datos, recuperar valores de un sensor del dispositivo, cualquier cosa. No nos tiene que preocupar que esto nos vaya a bloquear el hilo principal porque para eso están los flows, para quedarse bloqueados o quedarse suspendidos todo el tiempo que necesiten para recuperar esa información. Nosotros lo vamos a simular con una función que existe en las corrutinas que se llama delay. Sería el equivalente al thread.sleep de Java, de los hilos de Java, pero bueno, está un poco más optimizado para usarlo en corrutinas. Además, como veis, también es una función de suspensión. Por tanto, va a bloquear, va a suspender la corrutina en este punto. Y si nosotros ahora ejecutamos esto, pues veremos que los valores los vamos recibiendo en vez de directamente, pues cada 2 segundos va entrando uno nuevo. No lo voy a dejar hasta el final porque tampoco merece la pena estar aquí hasta el 10, pero que veáis que no importa que nosotros estemos aquí bloqueando el hilo principal, porque al ser esto una función de suspensión realmente no lo estamos bloqueando. Simplemente suspendería la corrutina en la que se está ejecutando y el resto de código podría seguir ejecutándose. ¿Qué más cosas podemos hacer con los flows? Voy a bajar esto en vez de 2000 milisegundos, lo voy a poner 200 para que
500 a lo mejor, para que no nos bloquee tanto. Si recordáis, habíamos dicho que la programación reactiva también se basaba en operaciones que podemos realizar sobre esos flujos de datos. Entonces, aquí, antes de recolectar, podemos transformar este flow en lo que necesitemos para tener un resultado final coherente con el valor que nosotros vamos a necesitar en nuestra aplicación. Podemos combinar flows entre ellos, podemos hacer filtros, podemos hacer pues incluso transformaciones de flows. Podemos hacer un montón de cosas que a los que hayáis visto RxJava os sonarán naturales con las operaciones que permite RxJava. Pero lo bueno de los flows es que mantienen una nomenclatura muy similar a la que estamos acostumbrados con las colecciones y, por tanto, es muy natural el aprender cómo utilizarlos. Por ejemplo, si yo quiero filtrar de estos valores que me llegan para que se me queden solo los valores pares, pues puedo hacer un filter que haga aquí ítem módulo 2 igual a 0. De esta forma, esto me devuelve un nuevo flow en el que los valores impares no me los devuelve, solo me devuelve los pares. Incluso esto lo podía transformar, hacer un map y decir que en vez de devolverme el valor, me devuelva un string con ese valor. Por supuesto, estos son dos operaciones muy sencillas, pero recordad, igual que en las colecciones, si las habéis usado, hay montones de operaciones que se pueden hacer sobre los flows. Así que esta es una forma muy sencilla de aprender a hacer operaciones sobre flujos de datos. Si ahora ejecuto esto, veremos que nos está devolviendo los strings que hemos generado aquí y solo de los valores pares. De esta forma tan sencilla hemos transformado nuestro flow en uno nuevo. Además, al ser lazy, realmente es como las secuencias, que estas operaciones lo único que hacen es generarnos un nuevo flow con las nuevas condiciones, pero no quiere decir que estemos creando flows intermedios que luego nos vayan a suponer operaciones pesadas en nuestra aplicación, sino que simplemente al final trabajamos con el flow que nos devuelve el map, que es el que nos va a hacer la transformación de las colecciones, es el que nos vamos a enganchar para recolectar sus valores. Vale, pues de momento nos quedamos aquí con los flows. Hay mucho más donde ahondar, aunque ya os digo que si queréis, por ejemplo, cómo cambiamos de hilo en un flow, cómo tratamos con los try and catch dentro de los flows. Estos son pequeños detalles en los que no quería entrar hoy aquí porque os quería enseñar cosas un pelín más avanzadas para los que ya hayáis visto los flows, pero nuevamente, si no, en esos vídeos de YouTube lo tengo todo explicado, así que podéis ir ahí a ahondar en el tema. Ahora vamos a ver varios tipos especializados de flows. Así que lo que vamos a hacer es que voy a pasar por varios tipos de flows y vamos a explicar para qué se usaría cada uno y qué características tienen. ¿Qué significa que tengamos tipos especializados de flows? Pues se han encontrado distintas situaciones en las que configurar el flow genérico para que funcione de esta forma es muy complicado. Entonces, se han creado ciertos flows que solucionan ciertos problemas particulares y que podemos utilizar directamente simplificando mucho la forma en que se usan. Y algunos de estos, pues, a los que vengáis de Android y estéis bastante al día del tema, pues ya os sonarán. Y habrá otros que quizá no tanto, así que vamos a ahondar un poco de ellos. Estoy viendo ahí una pregunta de Django MX, no me importa responderla ahora porque es bastante sencilla. Flow, Room sí que tiene soporte para Flow, así que se puede utilizar directamente que una petición de Room devuelva un Flow y nosotros simplemente nos suscribimos a ese Flow y cada vez que cambie algo en la base de datos, automáticamente el Flow nos devolverá ese nuevo valor. Perdón, que igual eso he liado un poco ahora, que veo que está saliendo ahí la pregunta. Si queréis las dejamos para el final, no hay problema. Pero como la he visto así sencillita, he dicho, bueno, pues vamos a ello. Vale, vamos a empezar con los state flow. ¿Qué son los state flow? Son flujos calientes, a diferencia del estado normal de los flows, que es frío. Si recordáis, un flujo frío o un stream frío, lo que significa es que hasta que no nos conectamos a él para recolectar valores, no va a empezar a generar los valores. Sin embargo, un flow caliente o un flujo caliente lo que significa
es que independientemente de que haya alguien escuchando, esos valores se van a estar emitiendo. Si hay 0 observadores o 0 recolectores, nadie va a recibir ese valor, pero si los hay, pues van a recibir ese último valor. ¿Qué ventaja tiene el Stateflow? Pues que resuelve un problema muy típico, que es el de gestionar la suscripción a un estado. Es decir, si nosotros queremos ver cuáles son las variaciones de un estado en nuestra aplicación, normalmente lo que nos va a interesar es solo conocer el último valor. Los estados anteriores por los que ha pasado los valores anteriores por los que ha pasado ese estado no nos van a interesar. Y, por tanto, este Stateflow almacena solo el último valor. Cuando nos conectamos a este flow, lo que ocurre es que nos va a devolver ese último valor nada más suscribirse. Y luego veremos que es un caso especial de ShareFlow. Luego, cuando veamos el ShareFlow, hablaremos de esto. Es un caso especial muy optimizado para esta situación particular. Esto quizá os suene a los desarrolladores Android y luego veremos a qué es a lo que sustituye, pero vamos a ver primero un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría este Stateflow. Así que volviéndonos aquí, si nos vamos a... Este código lo voy a borrar porque ahora mismo tampoco nos sirve ya para mucho. Nos vamos a crear una pequeña clase que va a representar el estado, que la vamos a llamar, pues, por ejemplo, class my state. Va a representar el estado de nuestra aplicación o si queréis, por ejemplo, es el estado de una vista, view state, que es una situación muy habitual en la que vamos a poder utilizar estos Stateflow. En el caso en el que tengamos un modelo de vista que queramos que la vista esté siempre suscrita para que cuando haya algún cambio, la vista se actualice. Pues lo vamos a llamar viewState, por ejemplo. Y lo que nos vamos a crear aquí es un private val state que va a ser un Stateflow. Dentro de los Stateflow tenemos dos tipos. El mutable Stateflow, que es un Stateflow mutable, le podemos cambiar el valor, y el Stateflow, que es inmutable. Solo nos podemos enganchar a él para recolectar valores, pero no podemos modificar su valor. Entonces, lo que nos interesa es tener un mutable Stateflow privado al que le demos un valor. Los Stateflows por defecto siempre necesitan asignarle un valor inicial para librarnos ahí de tener que trabajar con nulos. Así que le vamos a decir que inicialmente tenemos un valor de tipo 1. De esta forma también sabe que el mutable Stateflow es de tipo entero. Y luego tendremos un valState público, que es al que podrán acceder las clases que utilicen esta clase, que va a ser este estado as Stateflow. Seguramente habréis visto otras opciones, que es poner aquí el get y asignarle este valor. Bueno, cualquiera de ellas vale. Esta es una forma muy sencilla de recuperar este mutable Stateflow como un Stateflow que no sea mutable. De esa forma podemos acceder a él desde fuera asegurándonos de que nadie nos lo va a poder cambiar desde fuera. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, vamos a tener una función que sea start updating, que lo que va a hacer es actualizar este valor. Y la vamos a actualizar de forma indefinida. While true, pues vamos a meterle un delay inicialmente para que no esté todo el rato lanzando valores, sino que podamos ver nosotros al ojo humano que existen esos cambios, y luego aquí le vamos a hacer que el nuevo valor del state sea igual al valor anterior más 1. Aquí estamos viendo otra cosa interesante. Si os acordáis, en el flow normal, cuando queríamos emitir un nuevo valor, teníamos que llamar a la función emit. El Stateflow, como solo tiene un único valor, tiene una property que se llama value a la que le vamos a asignar el nuevo valor. Los que ya estén suscritos a ese Stateflow, en cuanto que se llame a value, van a recibir el nuevo valor, y los que se suscriban después de que se haya asignado ese valor recibirán el último que esté almacenado aquí. Esto nos está dando error porque esta función tiene que ser suspend para poder llamar a funciones de suspensión dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues ya tenemos nuestro bloque runBlocking y lo que vamos a hacer es ponernos a escuchar ese estado. Así que vamos a hacer val state model, este viewState, que sea de tipo
viewState. Y lo que vamos a hacer aquí es empezar a escucharlo. Viewstate. Empezar a emitir valores. Start updating. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer viewState. Recuperamos el estado público, que si os fijáis es el inmutable, el que no podemos modificar, .collect. Y vamos a hacer lo que hacíamos antes. Print line. Vale, esto no lo podemos hacer así porque si nos quedamos enganchados en esta función suspend, si os fijáis, esta función suspend no va a terminar nunca. Entonces, nunca vamos a empezar a recolectar valores. Así que lo que vamos a hacer es crearnos otra corrutina con el builder de corrutinas launch y esto lo ejecutamos aquí, de tal forma que la corrutina que se va a quedar suspendida va a ser esta, pero la nuestra principal se puede seguir ejecutando para quedarse enganchada en este collect, que es la línea final. Y así podemos ver cómo recolectamos los valores. Así que le vamos a dar a run aquí y vamos a ver qué pasa. Simplemente cada 2 segundos recibimos un valor. Aquí le he puesto +1, bueno, vale, nos vale. Vemos que los valores se van recolectando uno a uno. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no empezamos a recolectar hasta pasado cierto tiempo? Por ejemplo, hasta que hayan pasado 5 milisegundos. La primera recolección que ocurre a los 2 milisegundos no la vamos a recibir, por tanto, el valor 1 el valor 2 no lo vamos a tener y el 3 se creará en el segundo 4, como nosotros nos vamos a empezar a recolectar en el segundo 5, lo veremos en ese segundo. Como en cuanto que nos enganchamos a recolectar los valores del Stateflow, empezamos a recibir esos valores. Esto va a ser un poco sutil, pero si os fijáis, del primer valor al segundo solo va a pasar un segundo en vez de pasar 2. Sin embargo, ya en los siguientes van pasando 2 segundos. ¿Esto por qué es? Porque en cuanto que nos enganchamos a recolectar, recibimos el último valor y a partir de ese punto ya recibimos los nuevos valores. Vale, pues con esto ya entendemos más o menos para qué funciona Stateflow y entendemos pues que es un tipo de flow que vamos a utilizar para detectar los cambios de estado de una clase o de un modelo, de tal forma que siempre podamos mostrar el último cambio de ese modelo. Algo que nos va a sonar mucho a los desarrolladores Android es el live data, ¿no? Si habéis estado pensando todo el rato en a qué equivale esto dentro de Android, los live data son básicamente lo mismo. Un live data siempre guarda el último valor. Cuando nos suscribimos a él, nos devuelve ese último valor y a partir de ese momento recibimos los nuevos valores que vaya generando. Una diferencia entre Stateflow y Mutable Live Data es que Mutable Live Data no nos requiere un valor inicial. Por lo tanto, siempre estamos ahí un poco luchando contra los nulos. Si no recuerdo mal, eran alguna de las últimas librerías de Jetpack, iban a añadir uno que se llamaba Non-Null Mutable Live Data o algo así. No recuerdo exactamente el nombre, pero es un Mutable Live Data que no acepta nulos. Pero de momento, para los Mutable Live Data normal, no nos pide ningún valor inicial y, por tanto, queda a nuestra decisión si queremos tratar los nulos o no. Perdemos ahí un poco las ventajas que tiene Kotlin, simplemente porque, en mi opinión, no pensaron muy bien en el Mutable Live Data cuando lo estaban implementando. Entonces, ¿cómo podemos sustituir Mutable Live Data por Stateflow? Es súper sencillo. Donde teníamos Mutable Live Data, ahora ponemos un Mutable Stateflow, le tenemos que pasar, eso sí, un valor inicial y para generar el público, pues le hacemos el model.aStateflow o sobreescribimos el getter y le pasamos el privado, eso como queráis, un poco a gusto del consumidor. Además, ahora en Android, no sé si estáis muy al día de lo que se va comentando dentro del mundo Android, pero cada vez más Google está recomendando utilizar los flows en contraposición a utilizar Live Data.
¿Cuál es el siguiente que vamos a ver? Pues ShareFlow. ShareFlow es como una variante más genérica de lo que acabamos de ver de Stateflow. Es un flow caliente también, es decir, que cuando recibimos los valores, cuando empieza a emitir valores no necesita que haya alguien escuchándolo, sino que va a empezar a emitir los valores y si no hay nadie, esos valores se perderán. Y realmente se comporta en su estado básico, porque se puede configurar de muchas maneras, pero si no le configuramos nada, se va a comportar como un bus de eventos ligero. Ligero lo llaman porque como se basa en corrutinas, pues es mucho más ligero que muchas de las librerías de bus de eventos que existen. Es decir, que nosotros nos conectamos a ese ShareFlow y los valores nuevos que vayan llegando los vamos a recibir. Pero si en el momento en el que nos conectamos no está emitiendo ningún valor, no vamos a recibir nada. Eso es por defecto, porque podemos tener un almacenamiento configurable. ¿Qué significa esto? Que podemos ponerle cuántos valores queremos que nos devuelva previos al actual cuando nos conectemos a él. Por defecto es 0 y por tanto no devuelve nada. Si le pusiéramos el valor de 1, se comportaría muy parecido a lo que hace el Stateflow. Y si le ponemos, por ejemplo, 3 valores, cuando nos conectemos, cuando empecemos a recolectar, nos devolvería los 3 últimos valores. Normalmente, pues el ShareFlow se utiliza con su configuración por defecto para simular un bus de eventos. En este caso, todos los suscriptores reciben los mismos valores y reciben solo los nuevos que se generen, a no ser que configuremos este valor por defecto. Y la capacidad, también se puede configurar la capacidad del buffer para en el caso de que los emisores sean más rápidos que los recolectores, que no crezca indiscriminadamente el número de valores que se guarda en esa pila de valores que puede almacenar el ShareFlow. Por tanto, ahí se pueden hacer varias configuraciones sobre este ShareFlow. Vamos al ejemplo, si no, bueno, yo creo que como están un poco basados en lo que estamos viendo, casi que voy a contestar un poco lo que me habéis puesto por aquí. Dice DJ Ango MX. Entonces, con Flow hay que hacer uso de la clase helper event para el tema de no devolver el valor cuando ya fue manejado. Espérate porque eso lo vas a ver en unos segundos. Y dice Manel C72, los Stateflow, ¿en qué versión se encuentran? ¿Y cuándo está previsto que se pueda utilizar en apps de producción? Los Stateflow ya son estables, desde la versión 1.4, si no recuerdo mal, de corrutinas, ya son estables y ya se pueden usar en producción. Ahora vamos a ver los ShareFlow, el ejemplo. Así que vuelvo al código y vamos a hacer un pequeño ejemplo con los ShareFlow para que veáis la diferencia. Donde antes teníamos un mutable Stateflow, voy a poner un mutable ShareFlow. Este no necesita un valor inicial, porque si recordáis, al ser como un bus de eventos, inicialmente no tiene por qué tener ningún valor. Cuando alguien se conecte, no hay necesidad de que reciba un valor, a diferencia del Stateflow, que siempre esperamos un valor cuando nos conectamos. Y luego esto sería as ShareFlow. Para modificar el valor, en vez de hacer state.value, necesitamos utilizar la función emit. Y aquí emitiremos el valor que fuera. Le vamos a poner 1 de momento. Esto no tiene sentido que se siga llamando state. Lo podemos llamar, por ejemplo, events. En el sentido de que estamos lanzando eventos con esta especie de bus de eventos. Y esto lo podemos llamar event bus si queremos, por hacernos una idea un poco más de una utilidad particular de este ShareFlow. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para probar esto? Bueno, esto también lo vamos a cambiar de nombre, event bus. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estar emitiendo valores aquí cada 2 segundos también. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí abajo es recolectar los eventos. Entonces, inicialmente va a funcionar un poco igual a lo que vimos antes. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ver que de la misma forma que antes se emitían ciertos valores, pues ahora
se emiten nuevos valores. Lo que pasa que como no tenemos, no sé si existe, la verdad, no lo he investigado muy a fondo, pero de recuperar el valor anterior, pues estamos emitiendo unos todo el rato. Si quisiéramos, a lo mejor podríamos hacer system.currentTime to int para ver valores distintos cada vez que nos conectamos. Y bueno, pues aquí vemos que cada X segundos, cada 2 segundos, pues recibimos un nuevo valor. Vale, hasta aquí todo correcto. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo me conecto? Vamos a poner esto un poco más rapidillo, porque si no, no vemos tantos valores. Yo me conecto, por ejemplo, a los... como lo habíamos hecho antes, delay 2000, por ejemplo. Pues si lo ejecutamos ahora, con este ejemplo, la verdad que no se va a ver muy bien, pero no es hasta los 2 segundos cuando no empezamos a recolectar el primer valor. Todos los valores anteriores se pierden. ¿Cómo podríamos probar esto? A ver si se me ocurre algo. Mira, pues por ejemplo, en vez de estar emitiendo todo el rato, vamos a emitir solo una vez. Y vamos a ejecutar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como nos hemos esperado 2 segundos para empezar a escucharlo y este se ha emitido inmediatamente, no lo vamos a recolectar porque no estamos recuperando ningún valor anterior. Si cambiáramos el replay aquí, le ponemos como replay 2, espera, que como solo estamos emitiendo un valor, pues solo nos devuelve uno de los valores. Lo que voy a hacer es seguir emitiendo valores y lo que debería hacer es devolvernos los últimos 2 valores nada más conectarnos. En este caso son 2 más el tercero que ha debido entrar justo en el momento, claro, como esto cada 500 milisegundos coincide con los 2000, han entrado 2 más el tercero. Por tanto, con el replay este podemos controlar cuántos valores queremos que se emitan de los antiguos que han ido pasando por el ShareFlow. Esto nos puede dar una idea de que nos puede ser interesante, sin el replay, para algo que justo nos preguntaba antes DJ Ango MX, que es, a lo mejor podríamos sustituir esas situaciones que tenemos en Android con la clase event o con el single live data o algo así se llamaba, que también es otra forma de implementarlo. Podría darnos la idea de que podemos sustituir estos live data con el event por un ShareFlow de esta forma, ¿no? Y entonces, tener aquí un mutable ShareFlow, un navigation a ShareFlow y como cuando lo escuchamos con replay 0, ese valor se consume y ya no se vuelve a pedir porque realmente si no estás conectado en ese momento no vas a recibir el valor, podríamos sustituir estos eventos o estos single live data por el mutable ShareFlow y por el ShareFlow. Pero aquí hay un pequeño... Uy, me he ido hasta el final, un segundo. Que le daba la tecla que no era. Pero aquí tendríamos un pequeño problema que no estamos teniendo en cuenta, que es que aquí tendríamos que tener mucho cuidado porque si nos conectamos a ese ShareFlow justo después de que se haya emitido el valor, imaginaos que estamos en un caso en Android en el que nos conectamos, nos suscribimos a ese ShareFlow desde el view model, pero desde la activity, por poner un ejemplo. Pero ese view model ya estaba trabajando de antes y por lo que sea ya se ha emitido el primer valor en ese ShareFlow. Si nosotros nos conectamos después, habéis visto que ese valor lo hemos perdido y, por tanto, podrían darse edge cases o casos límites en los que estemos perdiendo posibles valores. No os preocupéis porque dentro de los flows existe otra variante que nos va a cubrir exactamente esta necesidad. ¿Y cuál es este? Pues es el channel.
El channel realmente es uno de los tipos más primitivos de los flows, es uno de los tipos más básicos en los que se basan el resto de flows específicos que hemos ido viendo. Casi nunca es necesario utilizarlo directamente, pero sí que hay un caso de uso directo y que en Android nos viene muy bien, que es este de los eventos únicos. Con eventos únicos nos referimos a eventos que queremos que se ejecuten una vez y que no vuelvan a pasar nunca. Si recordáis los que hayáis usado Live Data o los que hayáis utilizado Stateflow, porque el caso es el mismo, si por ejemplo nosotros mostramos un mensaje de error y rotamos la pantalla, como el Stateflow se vuelve a emitir, lo que va a pasar es que nos va a volver a aparecer el mensaje de error. Sin embargo, nosotros querríamos tratar ese evento una única vez. La forma de solucionar esto que veíamos en Android es, por un lado, había gente que se creaba un live data un poco especial, que se llama single live data, que almacenaba si ya se había tratado ese live data. Y en el caso de que ya se hubiera tratado, no se volvía a relanzar. Luego había otra opción que comentaban los de Google, que es un poco más limpia, que es usar una clase evento y guardar en ese evento si ya ha sido consumido o no. Todo esto es bastante enrevesado y con los flows tenemos un tipo de flow, que es el channel, que nos permite hacerlo sin necesidad de complicarnos la vida con todo esto. Entonces, pues es ese caso de uso directo, ¿no? En el que necesitamos tratar el valor una única vez y que necesitamos tratarlo aunque en el momento de la emisión no haya un suscriptor o no haya un recolector, que es el caso de uso que nos estaba fallando con los share flow. ¿Cómo se utilizan los channels? Pues vamos a verlo. Realmente es muy parecido a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que simplemente nos podemos crear un event bus. Lo voy a dejar el mismo nombre por no cambiarlo, pero realmente ya esto sería un bus un poco especial porque los buses normalmente no te devuelven el valor si es un valor antiguo. Pero bueno, lo voy a dejar así por no andar perdiendo el tiempo en renombrar. Y aquí en vez de un mutable share flow vamos a utilizar un channel de tipo entero. Y luego aquí la función para convertirlo en un channel que no se pueda modificar desde fuera es convertirlo en un flow. Y para eso tiene una función que se llama receive as flow. En los channels, el evento, en vez de llamarse meet, esto es algo que vais a ver que es un poco locura, porque en función del tipo de flow que estéis usando, tienen unos nombres u otros las funciones para emitir nuevos valores. Aquí este se llama send en vez de meet. Y lo demás sería igual. Lo único que va a pasar ahora, si os fijáis, ahora estamos emitiendo nada más empezar y luego nos conectamos aquí a los 2 segundos. Pues si lo ejecutamos, lo que va a pasar es que a los 2 segundos nos va a devolver el valor que se emitió en nada más empezar a actualizar este bus de eventos. Que hay otra cosa interesante a conocer sobre los channels, es que a diferencia de los share flows, en los que cuando nosotros recolectamos el share flow, si hay, por ejemplo, 3 recolectores, el valor le va a llegar a los 3. En los channels, el que va a recolectar ese valor va a ser el primero que llegue. Es decir, si nosotros no deberíamos nunca conectar varios recolectores al channel, porque si lo hacemos, vamos a tener resultados impredecibles. Es decir, puede ser que el valor se le envía al primer recolector, luego se le envía el siguiente que llega al segundo, porque en cuanto que se consume ese valor, ya desaparece del channel. Es por eso que es interesante para la UI, para esos eventos únicos, porque una vez que se ha consumido, ya nadie más lo va a poder consumir posteriormente. Por tanto, tiene esa ventaja, pero hay que saber que tiene la limitación de que si hay varios recolectores, el que más rápido llegue, que no sé muy bien cómo funciona eso por detrás. Antes he estado haciendo unas pruebas y aleatoriamente va cogiendo unos u otros, pero aleatoriamente pues va a decidir quién es esa persona que va a recolectar ese valor. Vale, entonces, recomendación para ese caso en el que estábamos hablando, el Mutable Live Data con eventos o el Single Live Data, lo recomendable es utilizar los channels
porque nos aseguramos de que siempre vamos a consumir ese valor. Si no necesitáramos consumirlo, podríamos utilizar un share flow en vez de un channel. Y por último, en este ya voy a ir muy rápido porque ya hemos consumido 1 hora de tiempo y tampoco quiero hacerlo demasiado largo. Tendríamos los callback flows, que nos permite convertir cualquier callback en un flow. Y por tanto, cada resultado del callback será un valor emitido por el flow. También nos sirve para listeners en la UI y este es el caso más habitual casi en el que nos lo vamos a encontrar. Pero también puede ser muy interesante, por ejemplo, para transformar el resultado de un sensor del dispositivo o el de la localización o algo así, transformar los valores que nos va devolviendo el framework de Android en un flow que podamos consumir como cualquier otro flow, que podamos juntar con otros flows, fusionarlo, mergearlo, hacer diferencias, hacer filtros, hacer transformaciones. Todo eso lo conseguimos convirtiendo un callback o un listener en un flow. Iba a hacer aquí un pequeño ejemplo, pero la verdad que el ejemplo tampoco aporta demasiado, así que casi mejor lo vemos en un ejemplo real de Android, que imaginaos que queremos recuperar los eventos de clic de un botón como un flow. Pues lo que tenemos que hacer, voy a ver si me sale aquí, a ver. Lo que quiero, es esto, es que ha cambiado un poco la UI de las slides de Google. Tenemos aquí la función callback flow, que es la que nos va a permitir convertir esos eventos en un flow. Abriríamos llaves y en este bloque lo que podemos hacer es empezar a escuchar los cambios, ¿no? Con un onClick listener. ¿Qué va a hacer este onClick listener? Pues esta es la implementación y lo que vamos a hacer es que cada vez que tengamos un valor cada vez que se haga clic sobre esa vista, vamos a ofrecer ese clic al callback flow, de tal forma que eso va a ser un valor que va a emitir ese flow. ¿Lo veis? Aquí se llama offer, aunque he estado antes viendo la versión 1.5.0 release candidate y esto lo han modificado y ahora se llama try emit o algo así. Pero el callback flow todavía es una funcionalidad que está como experimental y aunque el callback flow, esta función como tal, ya sale de experimental en 1.5.0, la de offer la han deprecado, la función try emit es experimental y esta función de await close que vamos a ver aquí también es experimental. Así que todavía hay cosas que están medio experimentales en esa funcionalidad, en este callback flow y por tanto si lo usáis os arriesgáis a esto, ¿no? A que ahora se llama offer y en la siguiente versión se vaya a llamar try emit y tengáis que actualizar vuestro código. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues creamos un onClick listener que ofrece esos valores cuando los recibamos y se lo asignamos como el onClick listener de la vista. Y lo que haremos es que cuando se llame await close, esta función se va a llamar cuando deje de haber recolectores en ese flow. Es decir, imaginaos que nosotros desde la activity empezamos a recolectar los eventos de clic de esta vista. Cuando esa activity finalice o cuando el scope de la activity se cancele o cualquier cosa de estas, se llamará await close, que lo que va a hacer es poner a nulo de nuevo el onClick listener para no dejar ahí enganchado el listener antiguo. De esta forma podemos controlar lo que pasa con los eventos de cualquier vista o lo que decía, con cualquier sensor podemos convertirlo a un flow y luego hacer combinaciones de flows que nos puedan simplificar la tarea. Así que nada más, esto es un poco lo que os quería contar. Aquí tenía ya las preguntas, pero bueno, por hacer un resumen muy rápido, hemos visto estos 4 tipos de flows. El state flow, que nos sirve para para suscribirnos a un estado y recibir las actualizaciones. Siempre recibiremos el último valor que se haya asignado. El share flow funciona un poco más como un bus de eventos. Cuando nos conectamos, recibimos los valores que se emitan a partir de ese momento, aunque ya hemos visto que es configurable. El channel, la ventaja que tiene es que si no se ha consumido un valor cuando nos conectemos, los consumiremos, pero solo los puede consumir un recolector. Si luego viene otro recolector después, no se le va a ofrecer ese valor. Y por último, tenemos el callback flow que nos permite convertir los flows
los callbacks en flows, de tal forma que pues podamos integrar cualquier API dentro del mundo de los flows. Así que dicho esto, volvemos aquí al final. Recordad que esto no estaba funcionando, que era training gratis. Lo dejo por aquí por si lo queréis acceder, que es la masterclass gratuita para aprender más cosillas sobre Kotlin, ver cómo seguir avanzando, etcétera. Y cualquier pregunta que tengáis, pues la podemos ir resolviendo. A ver qué comentaban por ahí. Bueno, hay bastantes preguntillas por ahí en medio. Así que si las quieres ir poniendo por ahí. Sí, vamos a ir poniéndola por aquí para ver las que se nos hayan pasado. Creo que de Django MX me preguntaba si había un equivalente a Mediator Live Data. Sí, también le responde por aquí Rubén. El Mediator Live Data, si no recuerdo mal, es un Live Data que mezcla dos Live Datas, ¿no? Eso, el equivalente en Flows existe y si no recuerdo mal se llamaba... Ay, se me ha ido ahora el nombre de la cabeza, pero lo explico también en el vídeo este y si no lo puedo buscar en un momento, pero es una función más propia de los... No sé si era el zip, puede ser, una función propia de los flows que te permite hacer eso. No existe un flow específico para hacer eso, sino que simplemente es una función a la que le pasas el otro flow con el que quieres mezclarlo y a partir de ahí puedes realizar las operaciones que necesites. Incluso hay una función que es todavía más general, más genérica, que se llama transform, que te permite transformar cualquier flow de cualquier forma. Entonces, sí, todos esos casos específicos en Live Data que están cubiertos de forma un poco artificial existen de forma muy natural dentro de los flows. También nos preguntaba Django MX si se puede extender los flows para personalizar de alguna manera. Los tipos más primitivos como el share flow o los channels o incluso cualquier tipo de flow en general reciben ciertos argumentos en los que puedes modificar esas opciones. Pero en general, con los flows básicos vas a poder hacer prácticamente lo que necesites. En algún caso muy particular, alguna cosa muy rara, a lo mejor, pero al final, teniendo la función flow en la que puedes generar los flows como quieras y luego poder hacer operaciones sobre ellos, ya estás cubriendo prácticamente todos los casos posibles. Muy bien, pues parece que no tenemos más preguntas. Efectivamente, la función, por volver al punto anterior que lo estaba revisando, la función es zip, que te permite mezclar un flow con otro. Haces flow 1.zip flow 2 y con eso tienes una función donde puedes decir para cada valor de cada uno de los flujos, para cada par de valores de cada uno de esos flujos, cómo quieres convertirlos a un nuevo flow. Tenemos otra más por aquí. ¿Cuál flow se aconseja? Nos pregunta PAF72 para gestionar si mostramos un loading, lo quitamos, gestionamos un error, etcétera. Eso lo habitual es usar en Android se habría hecho con Live Data, pues el equivalente es el State Flow. Lo único que de los errores es lo que hemos hablado, que si son errores que solo se tienen que mostrar una vez en pantalla, si usamos el Live Data normal tenemos problemas y el equivalente que es el State Flow, si lo usamos también vamos a tener el problema de que si rotamos la pantalla o la activity se recrea por lo que sea, se va a volver a enganchar a ese State Flow y por tanto nos va a volver a mostrar ese error. Entonces, ahí es recomendable utilizar el channel, que una vez que se haya consumido, ese valor desaparece del channel. Vuelvo a preguntarnos, Hikari83 nos dice si los flows han venido a matar a Live Data. Efectivamente, creo que en algún sitio he leído, pero no he entrado muy a fondo, en plan que en Live Data hay un caso súper raro en el que tiene sentido y los flows no. No lo van a matar, es decir, no va a desaparecer de las librerías de Android, de Jetpack, al menos en un tiempo cercano, porque al final hay mucha gente que por la
la carga que supone aprender corrutinas, aprender flows, etcétera, se va a quedar utilizando Light Data. Por tanto, imaginaos a alguien que entra en el mundo de Android de repente y tiene que aprender, además de todo el framework de Android, tiene que aprender a usar build models, tiene que aprender las corrutinas, aprender flows para que todo eso le funcione, pues es una carga muy importante, ¿no? De un salto de aprendizaje muy importante. Entonces, yo creo que los Light Data no los quitarán para que la gente que no conozca todo esto pues pueda seguir utilizando los Light Data sin tener que aprender a usar corrutinas, por ponerte un ejemplo. Aunque poco a poco cada vez va a ser más difícil librarse de ellas, la verdad. Rubén nos pregunta si los Light Data, bueno, con los Light Data afirma combinan muy bien con el Data Binding y pasa lo mismo con los flows. Y aclara sí, desde hace unas versiones, a lo mejor hace un par de meses o así nomás, Data Binding también soporta flows. Así que igual que usar los Light Data, puedes usar flows y funciona igual. Nos pregunta Irache Mapache, ¿existe la opción de conectar un state flow con Data Binding a la vista como lo permite Light Data? Sí, esa pregunta es la misma que la de Rubén, yo creo. Y la respuesta es la misma, que sí, que Data Binding ya funciona con flows. Muy bien, pues parece que no aparecen más preguntas. No lo habéis preguntado, pero también es interesante que Jetpack Compose también tiene soporte para flows. Así que también se pueden usar ahí. Muy bien, pues creo que parece que no aparecen más preguntas. Una charla, ya nos están pidiendo la siguiente, Antonio. Ahí tengo que aprender yo mucho todavía para poder darla, pero no me importaría en el futuro, la verdad. La pregunta Javi Compi. ¿Cuándo sería mejor usar Light Data y cuándo Flow? Pues a día de hoy la respuesta sería que nunca o casi nunca. Ya os digo que justo que hace un tiempo leí un artículo que no sé si ya ha cambiado eso, que había un caso muy particular en el que Light Data tenía sentido antes que usar los flows, pero en general el equivalente de Light Data es State Flow y se pueden usar de forma indiferente. Así que, pues si no estás utilizando flows para nada en tu aplicación, a lo mejor introducir corrutinas y state flow solo para eso no merece la pena, pero si ya estás utilizando corrutinas en tu aplicación y ya tienes los scopes de corrutinas montados para las activities, etcétera, pues, o los fragments, pues ya es muy sencillo empezar a utilizar state flow. Así que se podría utilizar siempre que en lugar de utilizar Light Data. Muy bien, pues creo que poco más, Antonio. Darte de nuevo las gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo por hacer esta charla en un tiempo récord Nada. y por apoyarnos, ¿no? Porque realmente estamos empezando con esto de la Conlin Madrid y nada, la verdad que tener tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nada, estamos enormemente agradecidos y ojalá te volvamos a tener por aquí pronto. De nuevo, ya estamos pidiendo otra vez, pero estamos Nada, yo encantados de encantado tenerte. de volver. Muy Para mí ha bien, sido un placer reinaugurar Colding Math y también muchas gracias por pensar en mí. Estoy viendo más preguntas, pero todas esas, si queréis ya, os mando algo a mi canal de YouTube porque están todas contestadas en los vídeos del canal de YouTube, así que ahí podéis echarle un vistazo a todos los vídeos que tengo sobre flows. Por no alargar esto indefinidamente. claro que sí. Nada, no olvidéis de suscribiros a su canal de YouTube, que seguro que estáis ya suscritos, pero si no, ya sabéis lo que hacer. Y también seguirnos a nosotros en Twitch, que seguiremos emitiendo charlas. Intentaremos que sea cada 2 o 3 semanas. Tendremos distintos ponentes. Esperaremos estar a la altura de hoy, lo cual es muy complicado, pero lo intentaremos, haremos nuestro mayor esfuerzo y lo que os decía al principio, todos vosotros los que nos estáis aquí viendo y escuchando, pues tenéis las puertas abiertas para proponer una charla que os interese dar, que esté relacionada con lo que estáis viendo aquí, ¿no? Que es lo que es mundo Android, movilidad,
todo lo que tenga cierta relación, aunque sea tangencial. Y eso, esto es para vosotros y hecho también por vosotros en cierta forma. Entonces, pues os animamos a contactarnos, a proponernos ideas, charlas y que esto es para vosotros, ¿vale? Antonio, de nuevo muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo y nada, un verdadero placer y un muy buena charla y gracias por todo. Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. Un Venga, abrazo. un abrazo, hasta luego. Luego.